Hola a todos, bienvenidos al canal oficial de UFO Internacional. Mi nombre es Andrés Romero. Estoy nuevamente acá en un nuevo video con ustedes. En esta oportunidad les quiero hablar de un tema que me parece también muy interesante. Es una pregunta realmente la que quiero abordar con ustedes. Y es que muchos de ustedes probablemente se están preguntando, ¿y qué con la inteligencia extraterrestre? ¿Qué con ese tema del contacto extraterrestre? ¿Qué importancia tiene para la humanidad? ¿Cómo podríamos beneficiarnos de ello? ¿Por qué es importante eso? Es una pregunta muy interesante. Y en este video pretendo abordarla de la mejor manera que pueda para tratar de responder esa pregunta, ¿de acuerdo? Y para empezar, quiero que primero entendamos el lugar diminuto, infinitesimal que ocupamos en el espacio, en el universo. Simplemente somos un grano de arena dividido en una millonésima parte. ¿Mm? Eso es lo que básicamente ocupamos en el universo. Y si el universo es infinito, las posibilidades de que exista vida y otros tipos de seres también es infinita. Es proporcional. Ahora bien, si existen diferentes tipos de seres, es entendible que existan seres tanto más avanzados en igual grado de evolución al de nosotros o en menor grado de evolución al de nosotros. Conciencias, diferentes tipos de conciencias que polulan y llenan el universo, ¿de acuerdo? Entonces, las posibilidades son infinitas de que existan seres extraterrestres en el universo. Esto es de aclarar. Lo segundo que tenemos que entender es que hay una hipótesis, hay una teoría que lanzó el científico, el astrofísico Stephen Hawking. Y él decía que no nos recomendaba hacer un contacto o buscar un tipo de contacto con este tipo de inteligencias extraterrestres, porque realmente podría ocasionar graves riesgos para la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué afirmaba esto? Y es que básicamente él tomaba como referencia lo que sucedió cuando fue conquistada Europa, cuando fue conquistada América. Y básicamente si hacemos memoria y recordamos qué fue lo que sucedió en esta época, había un grupo de civilizaciones alejadas en medio de los bosques, en menor grado de evolución y desarrollo, dejaré eso entre comillas, y llegaron estos seres más evolutivos y avanzados a apoderarse de estos lugares, a imponerse, porque en los lugares normalmente se impone el más fuerte, ¿no? No necesariamente el más sabio, el más inteligente. Entonces, estos seres vinieron, se apoderaron de las riquezas, de toda la abundancia, de todos los eh, recursos que tenía estos lugares. Entonces, Stephen Hawking opinó que esto sería probablemente lo que podría llegar a pasar en caso de que estos seres llegaran a la Tierra, que probablemente se iban a apoderar de nuestros recursos, de nuestras riquezas y de todos los beneficios que tenemos acá en la Tierra, de todos nuestros recursos naturales. Probablemente sería una conquista nada agradable para nosotros como seres humanos. Este era el consejo que nos daba Stephen Hawking, creador de este libro, que se llama Breve Historia del Tiempo, donde narra toda esta información referente a la cosmología. Y este señor tenía una gran cantidad de conocimiento en este campo, es innegable, a pesar de su enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica que tenía una gran capacidad intelectual y evidentemente eso no lo pongo en ningún cuestionamiento, evidentemente es un referente en el campo científico. Sin embargo, en lo personal no comparto esa opinión. Y no soy el único, porque Carl Sagan, que era el antecesor de Stephen Hawking, otro investigador del tema del cosmos, que incluso creó ese programa llamado Cosmos, que muchos de ustedes verán ahorita en canales de televisión. Este señor astrofísico Carl Sagan tenía la intención de poder comunicarse con estos seres. Incluso en 1974, junto a Frank Drake, enviaron un mensaje a un cúmulo de estrellas para intentar establecer una comunicación con este tipo de seres. Entonces realmente a él sí le interesaba poder llegar a tener un contacto con este tipo de seres. Al contrario de lo que pensaba Stephen Hawking, él pensaba que esto podría ser de gran beneficio para la humanidad. Y en mi concepto comparto esa idea. Comparto que un contacto con este tipo de seres en realidad podría ayudarnos muchísimo a avanzar como humanidad.
tanto en el campo de desarrollo tecnológico como en el campo del desarrollo evolutivo y el desarrollo espiritual. Todo esto porque tendríamos la posibilidad de contactar con seres eones de años mucho más evolucionados que nosotros, y la cantidad de conocimiento y experiencia que tendrían estos seres realmente podría afectar toda la humanidad y los conceptos que tenemos previamente establecidos. Y para empezar a determinar cómo esto podría afectar la humanidad, voy a empezar por lo siguiente. Imagínense ustedes que tienen la posibilidad de hablar con un ser que ha viajado en el tiempo, que viene del futuro, eones de años, mucho más avanzados que nosotros. Imagínense si ese ser retorna y nos da una sabiduría increíble, ¿sí? En múltiples campos del conocimiento, como sucedió con este maestro espiritual que vino a la humanidad hace 2000 años y que nos impregnó de conocimiento y de sabiduría espiritual, y que hoy todavía sus palabras resuenan en la humanidad. Algo similar. Pero esto no solamente afectaría el tema espiritual, sino afectaría el campo religioso, económico, social, político, educativo. ¿Por qué? Sencillamente por una razón. Empecemos determinando que estos seres nos dicen que a nivel educativo lo primero que necesitamos entender es saber que no somos un contenedor vacío, que por el contrario venimos llenos de conocimiento y de sabiduría ancestral de muchas vidas pasadas, y que esta sabiduría sencillamente necesita ser explotada, necesita ser potencializada en beneficio de la humanidad. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos lo que amamos, para que encontremos nuestro propósito, nuestro ikigai, nuestro dharma, nuestro principio filosófico y nos dediquemos a ello. Es decir, nos dediquemos a hacer lo que amamos, y no solamente a hacer lo que amamos, a beneficiarnos de ellos y a beneficiar a la humanidad por medio de ello, de esos dones, de esos talentos. Si este es el principio de la educación, que es básicamente poder explotar y poder aprovechar los máximos talentos de cada persona, imagínense el nivel que podríamos alcanzar solamente con eso, con que cada persona se dedicara a hacer lo que mejor hace, para lo que nació, para los mejores, fortalecer los mejores talentos que tiene cada uno. ¿Se imaginan el grado que podríamos alcanzar de evolución solamente con eso? Pues evidentemente sería muy alto. Ahora bien, pregúntense si estos seres nos llegaran a decir que en el campo político ellos no tienen como tal un sistema político dividido en diferentes partidos como lo tenemos acá, sino que existe solamente una jerarquía, un grupo de seres, y esos seres tienen grandes niveles evolutivos, grandes niveles espirituales, grandes niveles éticos y de valores. Imagínense si nos pudieran llegar a decir toda esta información. ¿Cómo podría beneficiarnos esto? Pues nos daríamos cuenta de que los verdaderos líderes y guías de nuestro mundo podrían ser sencillamente las personas más sabias, las personas con más grado evolutivo, espiritual y con grandes valores y ética que podrían ayudarnos a enrutar nuestro planeta y nuestras decisiones hacia un beneficio más que personal, colectivo, ayudándonos a todos en que todo lo que se haga nos aporte a todos y nos beneficie a todos. Entonces esto podría empezar a cambiar nuestros sistemas políticos, basado en seres que nos guíen y nos lideren desde el conocimiento, desde la sabiduría, desde la ética y de los valores, ¿de acuerdo? Sin tener que dividirnos como probablemente lo estamos ahora. Eso en el campo político. Ahora miremos el campo religioso. ¿Qué pasa si estos seres nos llegaran a decir que para ellos no existen las religiones? Para ellos solamente existe una verdad fundamental, ¿sí? Una inteligencia infinita que lo permea todo y que está en todo cuanto existe. ¿Qué pasa si ellos nos dijeran que solamente existe una fuente de la cual brota todo y que ellos siguen a esa fuente y que buscan acercarse a esa fuente universal de sabiduría? ¿Qué pasa si ellos nos dijeran que no necesitamos de religiones para poder avanzar en nuestro nivel espiritual? ¿Qué pasa si nos dijeran que solamente tenemos que internarnos en nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos primero, sacar lo mejor de nosotros mismos y buscar
nuestro contacto hacia la fuente, buscar acercarnos hacia esa información que, como les decía, ya recibimos de un maestro que vino hace 2023 años a la Tierra, aproximadamente a enseñarnos unas infinitas lecciones de sabiduría espiritual. ¿Qué pasa si nosotros empezáramos a escuchar esas palabras de manera más profunda y las interiorizáramos y comprendiéramos el verdadero mensaje detrás de ello y nos diéramos cuenta que no necesitamos religiones que nos separen, sino que necesitamos más cosas es que nos unan como humanidad y como civilización? Ahora bien, ¿qué pasa si en el campo económico estos seres nos dijeran que para ellos no existe el dinero? ¿Sí? Que llegaron a niveles evolutivos tan altos en que se dieron cuenta de que el universo es abundancia. Por el hecho de ser infinito, el universo es abundante y tiene la suficiente abundancia para darle alimento, vivienda, bebida y vestimenta a todos los habitantes de sus planetas, de su civilización, en perfecta armonía, equilibrio, y que cada uno solamente toma lo que necesita, sin querer abarcar más porque no lo requiere. Sencillamente cada uno aporta una civilización desde sus talentos, desde sus dones, y por ende recibe una compensación con lo que necesita, ¿sí? Sin necesidad de que haya como tal un medio como es el dinero para poder intercambiar estos bienes y servicios. Pero para esto se necesita un alto nivel evolutivo, alto nivel de ética, de valores, de conciencia y de sabiduría, guiado por estos seres que estarían en cada uno de estos lugares, guiando a la humanidad. Imagínense cómo toda esta información podría trascender para cambiarnos como humanidad. Imagínense cómo se podrían modificar nuestros campos políticos, económicos, religiosos, sociales, éticos, de valores, de espiritualidad, cómo todo esto podría permear nuestra humanidad si recibiéramos toda esta información de estos seres eones de años más avanzados que nosotros, cómo podríamos transformarnos en una nueva humanidad. ¿Mm? Entonces, básicamente, esto es un resumen de lo que se podría llegar a lograr en caso de que pudiéramos tener un contacto con estos seres y pudiéramos recibir toda su información y toda su sabiduría, tomando como base no el ejemplo que hemos tenido acá como civilización, sino el ejemplo de civilizaciones que se han desarrollado de una manera adecuada y han podido evolucionar en los campos espirituales, tecnológicos, evolutivos, en una perfecta armonía y equilibrio con el ser. ¿Mm? Todo esto realmente permearía nuestra vida si lo lográramos asimilar. Y esto simplemente es una pequeña semilla del cambio tan profundo que podría llegar a tener la humanidad si lográramos asimilar toda esta información que estos seres pudieran llegar a venir a traernos a nosotros. Dejo esto para que ustedes sigan reflexionando sobre el tema y espero en un próximo video abordar otra pregunta muy interesante a que podamos profundizar y podamos por lo menos intentar darle respuesta. Recuerden que no intentamos establecer una verdad absoluta, sino por el contrario, buscamos sembrar una semilla de curiosidad en ustedes para que germine desde su ser, desde su curiosidad y desde sus propias investigaciones. Por favor, no tomen como verdad absoluta nada de lo que decimos, simplemente son semillas de curiosidad que puedan despertar en ustedes. Nos veremos en un próximo video y hasta la próxima. Chao, chao.